Buenos días, mis queridos estudiantes, ¿cómo están ustedes? Vamos a avanzar un tema más en la materia de lenguaje que titula el verbo. ¿Pero qué es el verbo? Son las palabras que expresan acciones, indican un estado de ánimo o un acontecimiento de la naturaleza. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos? Se llaman sujetos, que se sitúan en un tiempo, en el pasado, en el presente o en el futuro. Ahora, los terminan en ar, ir, y a estas terminaciones verbales se les llaman verbos infinitivos. Hagamos algunos ejemplos de verbos infinitivos, porque el conjunto de todos los verbos se llama conjugación y por eso vamos a conjugar los verbos en primera, segunda y tercera persona. Ahora primera conjugación, en ar. Ejemplo, preparar, cantar, soñar, bailar, terminan en ar. Luego, segunda conjugación que terminan en er. Responder, saber, traer, leer. Y tercera conjugación que terminan en ir, convertir, dirigir, reír y así en sus verbos infinitivos. Ahora, conjugaciones verbales. Las conjugaciones verbales se dan de dos formas, simples y compuestas. Hablemos sobre las simples. Las simples están formadas por una sola palabra, el verbo propiamente dicho, como por ejemplo recibe, recibí, recibirá, estudio, estudié, estudiaremos, miré, miraremos. ¿Sí? Es solo uno, aunque este sea la inflexión del verbo que termine ya sea en ar, en ir o en er. Pero hablemos ahora sobre las formas compuestas del verbo, que son aquellas que están constituidas por dos palabras, un verbo y un auxiliar. Y normalmente siempre trabajamos a veces con el verbo haber y recibir, porque podemos ponerle su auxiliar. Ha recibido, habrá recibido, habremos recibido, y así tiene un auxiliar y el verbo propiamente dicho. Ahora, podemos definir al verbo atendiendo su significado, su función y su forma. De acuerdo a su significado, la clase de palabra que indica un evento. ¿Para qué? Un acontecimiento, un estado de ánimo. Nosotros saltamos a la cuerda. Ahí está el significado de la palabra. ¿Qué haces con saltar? Eleva su cuerpo arriba hacia abajo. Luego tenemos la función. Es el núcleo del predicado. Por sí solo puede constituir una oración. Como indica una función, que lo que está haciendo, mi mamá está preocupada por los demás. Es el núcleo del predicado. Ahora, hablemos sobre la forma. Pues una palabra léxica consta de una raíz y una desinencia, porque esta palabra la podemos cambiar. Como por ejemplo, estudié o estudiar. El verbo estudiar la puedo cambiar, la puedo modificar. Y mantiene lo que está con letras celestes oscuritas, es la raíz, que no se cambia, no se modifica y no se altera. De aquí, de esta palabra de raíz, podemos sacar más palabras. Y esa formación de más palabras se llama desinencia del verbo. Por ejemplo, en la palabra estudiar, di sería estudí. Pero podemos decir estudiamos, estudiaremos. Entonces, estudio, estudias. Si nos damos cuenta, esto no se modifica, la raíz es la misma. Lo que hace cambiar el significado de la palabra son las desinencias. Miren, aquí estamos haciéndolo más grande. Esta estudia es la raíz, que no se cambia, no se modifica. Pero las desinencias, fíjense, las estamos cambiando una por una. Son las que cambian la intención de la palabra sin perder, ¿no? De qué es lo que queremos decir. Fíjense, y a estos términos que hemos aumentado a la palabra, a la raíz o amos, haremos, se llama desinencia. Ahora hablemos sobre la clasificación de los verbos. Los verbos se clasifican en transitivos, intransitivos y copulativos. Hablemos de los transitivos. Son los que pasan su acción a un objeto. ¿Sí? La acción la realiza un objeto. Luis compró dulces. ¿Qué hizo? Compró. Comió.
vivió, realizó. Y los intransitivos son aquellos cuyas acciones no recaen en ningún sujeto. Hay una acción, pero no cae en nadie. Ayer me dormí muchas horas. No sabemos de quién es, quién durmió muchas horas. Yo, tú, Juan, Pedro, no se sabe. Por eso, esta acción del verbo intransitivo, dormí, no puede recaer sobre ningún complemento, porque es una acción que puede indicar hacia varias personas, hacia varios objetos. Y tenemos los copulativos que se emplean para unir el sujeto y el predicado, y solo se los puede utilizar con dos verbos, el ser y el estar. Sirve para unir, porque la palabra copulativo viene de cópula, de unión. Por ejemplo, mi mamá se halla desesperada. Se es del verbo ser, ¿sí? Entonces, ahora vemos sobre los modos del verbo. Son de distinta forma el significado de los verbos de acuerdo a sus modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Qué indica el indicativo? Expresa el significado del verbo con un hecho que sucede, sucederá o sucedió. Ayer estudié para mi examen. Ahí está, indicando un verbo, un hecho que sí se ha realizado o que se va a realizar. Ahora el subjuntivo expresa el significado del verbo como un deseo, o también podríamos llamarle las palabras desiderativas: deseo comer, deseo bailar, deseo estudiar, deseo hacer mi trabajo. Ahora el imperativo expresa el significado del verbo como una orden, mandato al que o del que habla. Uy, ese es imperativo, un orden, mandato. Sal de aquí fuera, silencio. Entonces están ordenando. Bueno, mis queridos estudiantes, ese fue el aprendizaje del verbo. Ahora, ¿qué es lo que van a realizar ustedes, corazones? Simple y llanamente, como tareita después de este tema, que me van a escribir 5 verbitos que terminen en ar, 5 en er y 5 en ir. Nada más, mis corazones, que Dios los bendiga hasta nuestra siguiente clase.